Le tengo invitado, Nicolás. Cuénteme. El doctor Enrique Álvarez, del Centro Médico Deportivo MET en Bogotá, centro que se especializa en medicina del deporte. Él es médico cirujano, especialista en medicina del deporte, médico del IDRD, de Coldeportes, del Comité Olímpico Colombiano durante varios años. Fue médico del Comité Ejecutivo de la Federación de Karate entre el 2010 y el 2014. Y ha sido médico de selecciones nacionales en el ciclo olímpico. ¿Algo más? ¿O por ahí está como bien, no? No, pues imagínese. Bueno, doctor Álvarez, buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, doctor, aquí estaba recordando, Nicolás, algunos casos de otros jugadores que les ha ocurrido algo, uno supone que similar a lo que le pasó al jugador italiano de la Fiorentina hace unas pocas horas. Y, por supuesto, lo que uno se pregunta, uno que no es deportista de alto rendimiento, es si se mueren ellos así, ¿qué le espera a uno? Sí, hay que tener dos conceptos. Uno, la muerte súbita en deportistas de alto rendimiento, como el caso del jugador Astori, y el otro es de las personas que no son deportistas de alto rendimiento, o sea, deportistas recreativos. O sea, en ambos casos hay un riesgo, pero existe mayor riesgo en deportistas que no son de alto rendimiento recreativos. Y cada de estos grupos tiene unas causas como diferentes. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, ¿qué es lo que pasa? Porque como decía Samper ahora, les hacen exámenes antes de contratar a estos jóvenes para sus plantillas. En ese caso, ¿por qué no identifican que tienen problemas, por ejemplo, congénitos en el caso del corazón? Que entiendo es la causa principal de la muerte. Sí, en los deportistas de alto rendimiento, o sea, de muy alto nivel competitivo, normalmente se debe hacer, o sea, un reconocimiento cardiológico de preparticipación deportiva. ¿En qué consiste? Antecedentes familiares de problemas cardiovasculares. Y los exámenes consisten en un electrocardiograma de reposo, una prueba de esfuerzo, ¿ya? Y un ecocardiograma. Pero resulta que hay unas patologías o entidades que, a pesar de estos exámenes, o sea, no aparecen. Pero con el ecocardiograma sí se pueden identificar algunas enfermedades, por ejemplo, una cosa que se llama la hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteraciones en la válvula de la aorta, que es como las causas más frecuentes de que esto induce a una muerte súbita. En los deportistas recreativos o de no muy alto rendimiento, la causa de muerte es más de tipo arteriosclerótico, o sea, de infarto del miocardio por arteriosclerosis, por falta de flujo sanguíneo, ¿ya? Y hay otras causas que pueden ocurrir en ambos grupos, que son los problemas de accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, un aneurisma que, o sea, detectarlo en un examen común y corriente no se puede. Ambos tienen ese problema que llevaría a una muerte súbita en cualquier momento. Esto porque uno siente que ocurre con más frecuencia por estos tiempos. ¿Antes pasaba lo mismo o es una cuestión de cubrimiento mediático que hace que uno crea que ocurren más casos en la actualidad que hace, no sé, 30, 40 años? Pues como vemos, como lo dices tú, hace 30 años el deporte era menos masivo que actualmente, ¿ya? Lo otro, los medios de comunicación, etcétera, pues la televisión y demás, pues están como al más tanto de ese tipo de noticias. Pero obviamente que sí ocurría. Lo que pasaba era que no se sabía por qué se moría la gente, ¿ya? O los deportistas. Y las causas pues ya se determinan pues después del fallecimiento, la autopsia, que van hacia el sistema cardiovascular y ahí es donde se determina cuál fue la causa, ¿ya? Y de ahí pues se sacan las estadísticas. Más o menos en deporte de alto rendimiento es casi más o menos una muerte por 100.000 deportistas. Otros artículos dicen que una muerte por cada 200.000.
deportistas. Sí, doctor, mire, y por acá un poco lo que le preguntaba antes la Copelo. Dicen en la Fiscalía de Italia que la figura penal del homicidio culposo, que es por lo que están investigando la muerte del futbolista, responde a un delito negligente, es decir, que la persona que lo comete lo hace sin intención, pero con culpa. Y dice el fiscal que es extraño que una cosa así le suceda a un profesional tan vigilado. Si tuviera problemas cardíacos, eso tendría que saberlo el club. Una vez más, esa explicación es que a los médicos, incluso con las pruebas que les hacen, puede escapárseles un problema así, o eso es una cosa que uno tiene que detectar siempre. O sea, no siempre se pueden detectar. Por eso es importantísimo, o sea, el examen de preparticipación competitiva. O sea, tipo de antecedentes de problemas cardiovasculares en la familia, ya, lo que se pueda llegar a detectar, ya, o a diagnosticar en los exámenes, prueba de esfuerzo, ya, o el ecocardiograma. Hay otras patologías que son congénitas, que son unas arritmias que se llaman una miocarditis, o sea, como una inflamación del ventrículo, más que todo del lado derecho del corazón, que produce unas arritmias cardíacas, ya, o sea, una arritmia pues es una alteración en el ritmo cardíaco y en la contracción de las partes del corazón, ya sea de la aurícula o del ventrículo, ya, que no se detectan en el momento del examen porque normalmente es un examen en reposo, ya, y resulta que generalmente la mayoría aparecen durante la competencia o después de la competencia. Aunque el caso de este jugador, pues se supone que estaba en reposo, que estaba descansando. Habría que investigar o ya el departamento médico del club, o sea, la historia clínica, exámenes, etcétera, que haya tenido. O si tenía alguna cardiovascular, imaginaría yo que la estarían tratando de la manera más adecuada. Sí. Pues en todo caso, doctor, le genera a uno todo tipo de dudas, ¿no? Todo esto que ha ocurrido en Italia. Y sin duda, pues es, a pesar de que ocurre, ya han contado ustedes algunos casos, pues sí es sorprendente que una persona que esté tan vigilada, como dice la Fiscalía en Italia, le suceda una cosa como esta, una muerte súbita. Veremos qué dice la Fiscalía, doctor. Gracias por atendernos y por explicarnos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien. El doctor Hasta luego. Enrique Álvarez. Gracias, doctor.